Hola, buen día a todas. Hoy tengo una entrevista de trabajo. A ver si sale bien. Quiero agradecerle por darme la oportunidad de participar en esta entrevista. Mi nombre es Irene Iris de la Cruz. Soy de Filipinas, pero actualmente vivo aquí en Macao desde hace más de 9 años. Puedo hablar con fluidez inglés y filipino. También puedo hablar cantonés básico, mandarín, portugués y español. Llevo más de 6 años trabajando como barman. Me gusta hacer varios tipos de bebidas. Me siento cómodo trabajando en equipo y también disfruto desempeñando roles individuales. Trabajar dentro del bar es mi zona de confort. Me siento feliz cada vez que veo la satisfacción de los huéspedes. Me encanta descubrir más sobre la coctelería. En mi tiempo libre, estudio más sobre cada ingrediente que usamos para hacer las bebidas. No me gusta mucho trabajar en un lugar desordenado, especialmente en mi línea de trabajo. Es necesario tener un espacio organizado dentro del bar. Tampoco me gusta trabajar en un lugar sucio. La higiene es especialmente importante. Soy apasionada del campo que elegí. Lo demuestran los premios consecutivos que recibí desde que comencé a trabajar. También me uní a algunos cursos y capacitaciones de sommelier. A medida que desarrolle una comprensión profunda del servicio al cliente. También establecí relaciones efectivas con los clientes. Estoy buscando mejores oportunidades que me ayuden a crecer y desarrollarme profesionalmente y aplicar mis conocimientos y habilidades. Me enteré de su empresa y estoy ansioso por postularme y ser parte del equipo. Sabiendo que su empresa cuenta con la mejor gente, soy el candidato perfecto que usted está buscando. Muchas gracias y espero saber de ti pronto.